La locución del presidente Iván Duque. Para muchos, hacer una locución por un amigo, por un senador, es una obstrucción a la justicia o al menos pues es una amenaza, dicen algunos. Para otros no. ¿Cómo evalúa? Y ahí la pregunta, Roy, usted que está en el Congreso, es: ¿el presidente Duque se va a dedicar 2 años a defender al senador Uribe o va a intentar legislar por los 7 millones de desempleados, por la crisis que se nos viene? O sea, ¿cómo va a lidiar con el partido y con la presión de tener a Uribe preso? ¿Cuál va a ser el papel en el Congreso y cómo ve la locución de Iván Duque? Le contesto en 2 minutos para que vea que no era mía el que no lo podían parar, que León se disparó. A ver, dije en mi primera respuesta que al ciudadano que a pie, al desempleado, al que no tiene ingresos, al recién desempleado, al vulnerable, al que está preocupado por el COVID, ¿en qué le afecta el fallo de Uribe? ¿O en qué le sirve que a partir de hoy Uribe siga en el mismo sitio donde estaba, que era en su hacienda del Ubérrimo? En nada le afecta, pero lo que sí le afectaría es que el gobierno Duque, en lugar de dedicarse a gobernar y a resolver la gran crisis social, económica, de empleo y de salud, se distraiga haciendo de defensor de oficio asunto que no le compete. Creo que él no ha comprendido aún que tiene en esta crisis una oportunidad, la de liderar él mismo, sin sombras, un gobierno en los 2 años larguísimos que le quedan para responderle a los ciudadanos. La suerte del ciudadano Álvaro Uribe depende de la Corte Suprema y de sus abogados defensores, no de las declaraciones de prensa ni de los avisos pagados del Centro Democrático. El presidente Duque tiene que entender que no es un militante de ese partido, ni que puede actuar como en una secta, sino que es el presidente de la República y por tanto tiene que dedicarse a gobernar y, como bien dice usted, no a defender. Pero además le digo una cosa adicional, para quienes celebran de manera equívoca, en mi opinión: el uribismo es un fenómeno político, no va a desaparecer por un fallo. El uribismo concentra fuerzas de extrema derecha que aglutinan muy poderosos intereses legales, otros ilegales, que se arropan en esa sombrilla, gente que añora un puño de hierro para golpear enemigos reales o imaginarios, gente que en todo caso recorta libertades y persigue minorías. A ese fenómeno político hay que derrotarlo en las urnas, pacífica y democráticamente. No va a desaparecer con un fallo, ese fallo ni se debe celebrar, ni tampoco se debe atacar. Lo que hay que hacer es respetarlo. León, la misma pregunta para usted. El comportamiento de Iván Duque, el partido lo va a presionar a ir a fondo a una reforma a la justicia o a lo que sea. ¿Usted cree que va a cederle a lo del partido o va a gobernar para la pandemia, que además la crisis económica que va a dejar la pandemia? Es que es un error enorme del uribismo y del presidente Uribe y ahora del presidente Duque enfrentarse a la justicia. Estamos en el siglo de los jueces, estamos en un momento de protagonismo en el mundo y acá de los estrados judiciales. Las cosas se judicializan con una facilidad enorme. En los siglos anteriores fue el florecimiento del Congreso, el florecimiento del Ejecutivo en algún momento, pero ahora es el florecimiento de la justicia. Por allí pasa toda la política en el mundo y aquí en Colombia. Y fíjese, el uribismo desde el principio, cuando a Uribe le capturaron al primo, a Mario Uribe, se enfrentó a la Corte y entonces vinieron las chuzadas a la Corte, vinieron unas cosas afrentosas a la Corte Suprema de Justicia y a todas las cortes. Y en la posesión presidencial, lo dije ayer, situaron a las cortes en el último lugar de la posesión presidencial y desde el púlpito de esa posesión las amenazaron con una gran reforma a la justicia y con crear una corte única. Si Duque mañana, hoy o mañana comete el mismo error de seguir en ese enfrentamiento a fondo con la justicia, lo que va a hacer es enervar más a los jueces y ponerlos más en la disposición de ir a fondo en estos procesos judiciales. Es un error enorme y es un error que le cuesta mucho al país, porque vamos a tener un enfrentamiento, un choque de trenes entre instituciones muy fuertes. Se minusvalora la justicia, los organismos de justicia hoy en Colombia, y es porque no se conoce cómo se va moviendo la historia en el mundo, porque no se sabe cómo se está moviendo todo el andamiaje institucional. Ya hoy en día no es fácil acabar con una corte, y ese es el error del uribismo.